Yo hablaré sobre la meditación para el emprendimiento, ¿vale? Cómo la meditación te puede ayudar a la hora de tú emprender, de tener una empresa, de tus trabajadores, ¿ok? Un poquito de la meditación, la herramienta de la meditación a la hora del mundo empresarial. Muchos os preguntaréis, pero Abel, ¿qué vamos a tratar hoy? Hoy el punto número uno que vamos a tratar, vamos a aclarar, es qué es la meditación y qué no es la meditación. Punto 2. ¿Cómo puede ayudarte la meditación para tu rendimiento laboral y empresarial? Y punto 3. ¿Cómo desarrollar el hábito de la meditación? ¿Qué no es y no es la meditación? La meditación, como veis en la parte izquierda de la pantalla, es entrenar nuestra mente para vivir más en el presente, desarrollando la atención que más adelante hablaremos de ella. Descansar la mente rumiante que va de un lado hacia otro, creando estrés y ansiedad crónico, que es cuando puede resultar, no cuando puede, no cuando resulta muy perjudicial para nuestro cuerpo, para nuestra mente y para nuestra vida diaria al final. Y es importante también aprendemos a saber relacionarnos con los pensamientos y las emociones. Bien. Luego, ¿qué no es la meditación? La meditación no es una religión. Ahí no es una relajación, perdón. Esto es una consecuencia de la meditación. Aquí lo importante es mantener una actitud atenta, la mente despierta y serena. Y luego la meditación tampoco es relajación. Ahí no es una religión. Pues entrenar tu mente se basa en tu propio cuerpo, no se basa en creencias, ahí no se basa en creencias, sino en experiencias, perdón. ¿Y esto para qué me interesa a la hora de emprender? Os podéis preguntar, ¿no? La meditación al final, ¿para qué me puede interesar a mí a la hora de tener una empresa o a la hora de tener trabajadores o si soy trabajador a la hora de estar con los jefes, etcétera? ¿Para qué me interesa a mí esto de meditar? Para ti, para tus trabajadores y tu empresa. Al final, gracias a la meditación, lo que conseguimos es reducir los niveles de estrés, reducir los niveles de ansiedad y a partir de meditaciones, que hay tipos de meditaciones de amor compasivo, lo que hacemos es desarrollar esa compasión para nosotros y para los demás. Bien, entonces, si tenemos trabajadores, por ejemplo, la relación de los trabajadores será muy distinta a si ellos están saturados de estrés y de ansiedad. ¿Por qué? Porque tú, vamos a ser realistas, cuando estás con estrés, estás con ansiedad, estás con ira, cuando una persona de tu entorno o incluso dentro de la empresa con tus compañeros, saltamos inmediatamente, reaccionamos impulsivamente y eso lo que hace es que hayan conflictos entre nosotros. Entonces, si aprendemos a hacer estos ejercicios de compasión, a bajar los niveles de estrés, a bajar los niveles de ansiedad, lo que nos va a permitir es relacionarnos con nosotros mismos y con los demás desde otro prisma, ¿vale? Mucho más saludable. ¿Qué pasa? Que al practicar la concentración, al practicar la atención, al fortalecer estos músculos, al final la atención sostenida potencia la acción y la falta de atención hace que la acción se vea muy desgradada en este sentido. El rendimiento, la eficacia en el mundo laboral aumenta muchísimo a la hora de meditar porque estamos presentes en la tarea que estamos haciendo y eso hace que la tarea pues la hagamos mucho mejor, obviamente. ¿Y qué sucede? Pues que tu empresa se ve mucho más beneficiada. Si tus trabajadores están mucho mejor con ellos mismos, con los demás, desarrollan la empatía, la compasión, su bienestar personal, están mejores con sus familias, con sus hijos, con sus animales, con su vida personal, esto hará directamente que en su vida profesional también mejoren, estén más atentos, estén más tranquilos, quieran progresar y la relación entre los compañeros sea mucho más amorosa y mucho más amigable y que al final el rendimiento de tu empresa va a subir muchísimo más que si ellos estuvieran con estrés, con ansiedad, enfadados con ellos mismos, con sus familiares. Al final esto va así. Ya sé que es beneficioso, ¿no? Muchos diréis, pero no sé cómo desarrollar el hábito.
Os voy a dejar 3 tips para desarrollar el hábito meditativo. Son muchas personas que me dicen que sí que meditar les gusta, pero que hacerlo un día tras otro les cuesta muchísimo. Para mí, punto uno, súper importante, es tener una motivación intrínseca. Es decir, que haya detrás un para qué yo lo hago. Cuando hay un para qué fuerte, hace que la práctica esté sostenida, hace que la práctica sea repetitiva y a lo largo del tiempo podamos realizar el hábito meditativo. Puede ser, por ejemplo, para estar mejor conmigo mismo y así estaré mejor con los demás y con mi trabajo. Puede ser el para qué que vosotros decidáis y sintáis realmente como ese fuego, como esa fuerza, como ese fuego que hace que os impulse. Segundo, horario y lugar, súper importante. Para cualquier hábito es súper importante tener un horario cada día, la misma cosa, en el mismo momento, en la misma hora y un lugar. Es súper importante que te fabriques un lugar en el cual lo tengas todo preparado para sentarte y para adentrarte en ti. Bien, entonces cuando tu cerebro, cuando tu mente ya vea dónde vas, ya se va a empezar a sentar y va a saber lo que hay que hacer. Y eso hará que no haya tanta resistencia o tanto esfuerzo que conlleva para cuando somos principiantes el hábito meditativo. Y punto 3, para acabar, también es importante tener a alguien que te enseñe y te siga para volver luego tu propio refugio. Yo empecé a practicar la meditación sostenidamente cuando empecé a tener uno o dos profesores que me guiaban en ese sentido, que eh, sí, me guiaban, me enseñaban técnicas para que yo las utilizara, que estaban detrás mío preguntándome. Y ahí es cuando realmente también yo pude preguntar, pude sostenerme en una persona que sabía y eso hace que puedas sostener la práctica durante tiempo. También es verdad que dentro de esos grupos, dentro de esos profesores siempre hay grupos que cuando no te ves solo y te ves acompañado, pues también hace que la resistencia, ¿no? A la hora de practicar el arte meditativo, pues sea más floja y podamos practicar la meditación. Para mí, sin duda, ¿vale? La meditación yo lo veo en mí mismo, eh, que ahora estoy desarrollando pues paso a paso mi proyecto. Veo que si no practicara la meditación, mi cabeza iría súper loca, pensando en ideas, en crear, también podría llegar a ser obsesivo. O sea, me doy cuenta que practicar la meditación me ayuda muchísimo para aclarar mi mente, para vivir más en el presente, para que mi empresa o mi proyecto sea más sostenible en el tiempo, que no me queme y por ello pues sé que a las empresas y a los trabajadores le iría muy bien practicar el arte de la meditación. Básicamente eh, se podría combinar de una manera muy beneficiosa para ámbitos, hay para los dos lados, ¿no? Empresario, empresa, trabajador, empleado. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado, que hayáis tenido eh, todo claro. Y cualquier pregunta, ya sabéis, podéis preguntar. Y ahora os daré el turno a mi amigo Tony Sí, Sánchez. Abel, perdona, hay una pregunta Dime. que preguntan por aquí que para una persona que no está acostumbrada, ¿tú de cuánto tiempo recomiendas al día para empezar a meditar y no cansarse? Vale, gracias. Al final es como todo. O sea, yo, por ejemplo, quiero empezar el hábito de correr. Si yo el primer día me pongo a correr 10 kilómetros, es imposible que al día siguiente o a los 2 días vuelva a hacer el hábito de correr. Como todo, hay que empezar poco a poco, poco tiempo, pocos días al igual. Es decir, al igual me pongo como horario meditar lunes, miércoles, viernes o martes, jueves, sábado, ¿no? Y poco tiempo, pueden ser 5 minutos, pueden ser hago 30 respiraciones conscientes,
Al final es empezar a habituarse al parar, al levantarme sin ser automático y puede ser me levanto, me siento, practico 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, pero me paro, me siento, me observo, me tranquilizo, calmo mi cuerpo, calmo mi mente y luego empiezo el día desde la conexión primero en mí hacia los demás. O sea que yo creo que al igual 3 días a la semana, 5 minutos o así, para empezar una persona podría ser buen ejemplo. Podría ser buen ejemplo. Vale, genial. Mira, hay otra pregunta que dicen, siendo tan joven como empezaste, ¿qué fue tu para qué? Vale. Mi para qué fue que si no seguía, o sea, si no me adiestraba en la práctica de la meditación, eh, mi sufrimiento iba a ser mucho más elevado, ¿no? O sea, al final, yo, desde la adolescencia y demás, al practicar fútbol ¿cómo te diría? En un nivel bastante potente y demás, pues a nivel psicológico, no me han dado esas herramientas, ¿vale? Me han dado otras que, bueno, que tampoco me han ido mal, pero sí que es verdad que cuando yo descubrí la meditación y el yoga también, sobre todo, me di cuenta de que si yo no practicaba, por mucho que leyera, si yo no me ponía a practicar, no iba a haber esa transformación en mí, no iba a haber esa transformación en mi mente y no iba a haber lo que realmente pasa cuando te adiestras en la meditación, ¿no? Entonces mi para qué era simplemente que o lo hacía o iba a seguir sufriendo como estaba sufriendo con pensamientos repetitivos, automáticos, involuntarios, que eso lo que hacía era que yo reaccionaba una y otra vez y eso creaba un bucle mental pues que causa malestar, porque al final la mente al no estar en el presente, al divagar hacia el pasado al futuro, si tú no sabes poner un límite, si tú no sabes volver al presente, pues causa sufrimiento psicológico. Y entonces dije, o lo hago o no. Al final también tenía curiosidad en el sentido de por qué me pasa lo que me pasa, ¿no? Hay gente que al igual dice, va, pues me puedo tomar una pastilla y ya está, pero yo tenía la curiosidad de por qué este pensamiento se queda en mi mente y me hace sufrir, ¿no? ¿Por qué tengo este miedo si realmente no lo tengo? ¿Por qué, no? Y eso me hizo a empezar a leer, a indagar y ahí darme cuenta que si no practicaba, por mucho que leyera, que al final el conocimiento que nos aplica para mí no es conocimiento, ¿no? Se queda en el aire y no se aterriza. Así que muy buena pregunta, porque muy poca gente me la hace, pero para mí muy importante. Gracias. Que bueno, y aparte, A ti. bueno, ya te lo dije cuando nos conocimos, ¿no? Te admiro porque tan joven te hayas metido en este mundo tan de pleno. Es increíble, es todo un ejemplo a seguir también por la gente más joven. O sea que yo lo veo brutal. Por aquí decían también, el fútbol es muy diferente de la meditación y el ambiente también. Por eso el fútbol ya hace 3 o 4 meses que lo dejé, porque veía que era como en contra. O sea, No al sé final por qué. competir es alimentar a tu ego y competir con uno mismo incluso creo que también es fatal. Yo siempre digo que tiene que haber un esfuerzo correcto, ¿no? Siempre hay que querer mejorar, pero siempre con una amabilidad hacia ti, pues mucho mayor que la competitividad para ti y para los demás. Y eso es mucho más sostenible al final. Al final cuando compites, no es sostenible. Y tú, si te haces las cosas con amabilidad y con autocompasión, es sostenible, te lo coges mucho diferente. No hay presión, es para divertirte, ¿no? Yo hablo del deporte ahora, ¿eh? Así que sí, que muchas gracias. A ti. A ti. Gracias a ti. Damos paso a Tony Sánchez, a ver qué nos Bien, explica hoy. Así que muchas perfecto. gracias. Buenas tardes. Gracias, Abel, por esta explicación tan interesante sobre el tema de la meditación. Yo hace muchos años que la practico en mayor o menor medida y la verdad es que es algo muy importante que me da mucha claridad mental. Por tanto, aconsejo mucho a que se practique tanto a nivel particular como a nivel empresarial,
porque tal como tú dices, es algo que puede mejorar mucho los procesos empresariales, ¿no? La rentabilidad, porque las personas están más centradas y, por supuesto, a partir de ahí pueden desarrollar mejor su trabajo y relacionarse mejor con sus compañeros y compañeras. Por tanto, totalmente a favor de promoverla en las empresas. Bien, dicho esto, yo voy a presentar mis propuestas que ahora voy a compartir. ¿Veis mi pantalla ahora? ¿Veis mi pantalla? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Bien, pues yo voy a explicar desde mi punto de vista. La idea de hoy, de la masterclass de hoy, era trabajar desde tres aspectos que consideramos muy importantes. Por un lado, la parte mental, ¿no? El tema de meditación mejora nuestra mente. Por otro lado, yo quiero trabajar las claves del éxito a partir de lo que es el enfoque, de lo que es aspectos como el propósito, como son los objetivos, que eso bien trabajado nos puede permitir sufrir menos, como dice Abel, ¿no? No sufrir en el camino. Entonces, emprender puede ser un desafío, pero con planificación adecuada y un enfoque en los aspectos clave, se puede lograr objetivos sin agotarse, que es el objetivo de mi presentación de hoy, es hacer cosas determinadas, sobre todo al principio y luego mantenerlas en el tiempo, para que no nos agotemos y podamos ir avanzando en la consecución de los objetivos y, por supuesto, conseguir un emprendimiento exitoso. Entonces, las claves para mí son, primero, trabajar el propósito. Tener claro cuál es el propósito. ¿Qué es el propósito? Pues, fundamentalmente, el propósito es algo que tenemos que descubrir y que para cada uno de nosotros es diferente. Por tanto, para descubrir el propósito, yo siempre me gusta utilizar una herramienta que viene de la cultura japonesa, que se llama el Ikigai. Si lo busquéis por internet veréis, hoy no lo muestro porque no tenemos tiempo, pero si buscáis por internet encontraréis cómo se calcula el Ikigai, digamos, y cómo se dibuja y cómo a partir de esas preguntas que te vas haciendo puedes descubrir al final en el centro de los círculos que se van creando tu propósito. A veces son preguntas difíciles, pero básicamente de lo que se trata es que analices lo que amas, lo que el mundo necesita, lo que puede ser remunerado por las personas que lo necesitan y tu pasión, cuál es tu pasión. Entonces, básicamente con esas 4 preguntas se va construyendo un modelo en el cual al final descubres tu propósito. Si eres capaz de descubrir el propósito, luego todo lo demás en tu camino de emprendimiento es mucho más fácil, porque tienes una base potente para poder después construir. Tienes una fuerza motriz, que es lo que te empuja hacia adelante y lo que te hace superar etapas de crisis, etapas de procrastinación, etapas de montañas rusas, ¿no? Que tenemos los emprendedores continuamente. Entonces, es muy importante trabajar, lo primero, el propósito. Luego, también es crucial preguntarse, sobre todo al principio, y luego mantenerlo en el tiempo, los valores. ¿Cuáles son tus valores como persona? ¿Cuáles son tus valores en la vida? En relación a la gente que te rodea, en relación no solo a tu proyecto profesional, sino en relación a tu vida. ¿Cuáles son tus valores? Porque esa es la brújula que te va a guiar hacia tu propósito. Y esas son los límites de la congruencia que te van a impedir que te salgas del camino y que van a hacer que hagas un camino mucho más placentero, mucho más tranquilo. Porque si tú tienes unos valores claros, sabes hasta dónde puedes llegar, en definitiva. Los valores yo siempre los comparo con eh, los arcenes de la carretera, los salva, los
los elementos, ¿no?, que hay para proteger que los coches no se salgan de la carretera, esos serían los valores. Porque esos salvamiedos, digamos, son los que te impiden salirte de la carretera. Entonces, esos valores son muy importantes porque a partir de definir cuáles son, sabes primero la congruencia en tu proyecto, hasta dónde puede llegar a hacer cosas que estén alineadas con tus valores y no hacer cosas que estén desalineadas. Por ejemplo, si mi valor para mí es la ecología, yo procuro tener clientes, procuro hacer cosas que estén alineados con una forma de hacer negocios sostenible y lo promuevo. Entonces, para mí, una petrolera que me viniera a contratar, yo no la aceptaría como cliente. ¿Por qué? Porque no es congruente con mis valores, por ejemplo. Luego, claro, a partir de ahí tenemos una orientación muy, muy clara, porque al tener eso tan claro, podemos transmitirlo a nuestros trabajadores, nuestros empleados, a nuestros clientes, a nuestros proveedores. ¿Y qué pasa? Que a partir de ahí se crea un contexto en el cual todo el mundo sabe cuáles son las reglas de juego. Y los que no están de acuerdo con esas reglas de juego, con esos valores, ya no están contigo. Ya no son tus clientes, ni quieren proveerte, ni quieren trabajar contigo. En cambio, si tú tienes unos valores bien definidos, vas a tener mucha gente interesada en trabajar contigo, ya no solo por el dinero, sino porque esos valores encajan con lo que ellos quieren vivir en su vida y sobre lo cual sobre lo cual quieren desarrollar su proyecto profesional. Eso ayuda también mucho a conseguir clientes, porque realmente si tú tienes tus valores bien claros, puede haber un montón de clientes que estén interesados a trabajar contigo solo por tus valores, ya no tanto por el precio, si es más barato, sino porque los valores le encajan. Por tanto, yo siempre trabajo este aspecto desde el principio. Luego, hay que, a partir de ahí, de esas dos premisas, del propósito y los valores, pensemos una cosa, muy pocos empresarios, muy pocos emprendedores trabajan estos aspectos desde el principio hasta que descubren que existen y hasta que descubren que eso les hace emprender con más convicción y con más eficacia y con menos esfuerzo. Pero a mí me gusta mucho promover esto desde el principio, porque eso luego nos permite establecer objetivos claros. Objetivos a largo plazo, que son el foco hacia donde vamos a ir. Fijémonos que objetivo y propósito podemos confundirlo, pero es que el objetivo sale del propósito. O sea, cuando tenemos un propósito, por ejemplo, mi propósito es formar, mentorizar a emprendedores que hagan negocios sostenibles, sobre todo, o al menos invitarlos a que sean sostenibles. Y luego a partir de ahí es cuando busco mis clientes que estén alineados con esa idea. Y entonces es cuando construyo un objetivo a largo plazo y establezco un objetivo o varios objetivos a largo plazo de 1 año, 2 años, 3 años. Y luego eso lo troceo en microobjetivos. ¿Para qué? Pues para poder tener claro que si yo quiero conseguir algo dentro de 3 años, tengo que empezar a trabajar desde el minuto 1, desde el primer día, desde el primer mes, el segundo mes, tercer mes. Por tanto, ¿qué hago? Troceo en los objetivos del primer año en objetivos mensuales, por ejemplo. Y son microobjetivos con una planificación detallada. Cuanto más detallada, mejor, porque al final de ahí es donde va a salir nuestra agenda mensual, nuestra agenda semanal y nuestra agenda diaria de lo que queremos hacer y hacia dónde queremos ir. Y ahí es donde ya hacemos el punto 3, que es la planificación detallada. Diseña tu proyecto con cuidado, definiendo las tareas, las personas, los tiempos, las cantidades, actividades y procesos. En esos 5 apartados tenemos las claves de nuestro negocio. Porque esta planificación detallada desde el principio hará que luego todo sea más fácil. Y hará sobre todo que no nos desviemos de nuestro camino. No quiero decir con ello que no podamos ser flexibles,
Porque hoy en día, con las tecnologías, con todos los temas que están apareciendo de inteligencia artificial en los últimos, en este siglo XXI, los negocios son muy efímeros, o sea, tardan muy poco digamos, en desaparecer muchos de ellos porque no encajan en el mercado. Por tanto, tenemos que estar muy atentos y tardan muy poco en quedarse obsoletos. Nuestro proyecto a 3 años puede quedar obsoleto el primer año, pero tenemos que tener la visión para luego ir midiendo en el tiempo y viendo y siendo flexibles para ir adaptándonos a lo que va pasando en el mercado, que hoy pasa muy rápido. Tenemos cambios muy drásticos en muy pocos meses. Por tanto, tenemos que estar preparados, enfocados y preparados para ser flexibles, preparados para ir creciendo en eso que vamos desarrollando, como puede ser nuestro nicho de mercado, nuestro cliente objetivo. Luego, a partir de ahí, organizamos el tiempo. Cuando ya tenemos las tareas bien definidas, podemos llegar a la conclusión de lo que queremos hacer el primer mes, por ejemplo, durante este mes, y eso trocearlo en semanas, distinguiendo, por supuesto, muy importante, lo importante de lo urgente. Hay veces, sobre todo cuando los negocios ya están en marcha y tienen una cierta, una cierta cantidad de personas, colaboradores, proveedores, trabajadores, etcétera. Y aunque estés solo, también pasa que a veces se nos echan encima los temas y nos quedamos en el día a día haciendo lo urgente, lo urgente, lo urgente, pero no le damos tiempo a lo importante. Porque en realidad lo importante es lo que va a hacer que cumplamos nuestros objetivos semanales, mensuales, anuales. Lo urgente hay que hacerlo, pero hay que evaluar bien si lo urgente se te está comiendo el 80 o el 100% del tiempo del día a día, que a veces pasa. No estás en la vorágine del negocio, de la puesta en marcha de mil cosas, de hablar con el gestor, con Hacienda, con las facturas, con los proveedores, comprar, abastecerte, dependiendo del tipo de servicio que tengas, contratar personal o lo que sea, aparecen un montón de cosas urgentes y se van solucionando a medida que van apareciendo. Pero dediquemos nuestro tiempo también a lo importante. Reservemos de nuestras tareas diarias una parte importante a lo importante, valga la redundancia. Y luego lo urgente, porque si hay algo urgente que tenemos que hacerlo hoy, hagámoslo. Pero si puede esperar a mañana, pues hagámoslo mañana. Y no nos comamos nuestro día a día solo con lo urgente. Eso pasa mucho en los empresarios. Yo tengo mucha experiencia en relacionarme con empresas que tienen ya mucha vida en el mercado y pasa muchísimo que la empresa está todo el día apagando fuego, que se dice. Apagando fuego es lo urgente, lo urgente, lo urgente. Y luego la estrategia se queda por ahí en un cajón y no se llega a trabajar en realidad porque vas simplemente en el día a día, el salto de mata, en el día a día. Por tanto, para mí es muy importante distinguir lo importante de lo urgente. Luego, el segundo punto es planifica tu semana. Cuando nosotros tenemos claras las tareas que tenemos que hacer durante la semana, es muy importante distribuir el tiempo en nuestro calendario y dedicarnos a aquello que hemos decidido dedicarnos e intentar cumplirlo. Si hay algo que no hemos podido completar hoy, pues removerlo, ¿no? Moverlo al día posterior o al cuando corresponda, ¿no? Pero no abandonarlo. Por tanto, hoy en día con la tecnología que tenemos, con los calendarios que nos ofrece Google, etcétera, Microsoft u otros, es muy fácil organizarse la semana y cuando no hemos conseguido completar esa tarea que habíamos previsto para hoy, la puedes mover a mañana o la puedes mover cuando convenga, pero no olvidarla, porque nos pasa mucho a los emprendedores y a los empresarios en general y a las personas que hay tareas que no nos gustan tanto, por lo tanto vamos procrastinando, como luego nos explicará Mario, para no hacerlo, y vamos arrastrándola simplemente la abandonamos en el pasado. Por tanto, yo invito a planificar la semana y a dejar sobre todo huecos también entre tareas, o sea, planificarnos la semana lo que vamos a hacer. Y luego dejarnos huecos entre tareas porque van a salir cosas urgentes que no prevemos.
Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay que dejar huecos para poder hacer esas cosas urgentes. Y si no sale una cosa urgente, que es raro porque siempre salen cosas, pues si no sale una cosa urgente podemos dedicarlo pues a crear algo o a hacer cosas que teníamos planificadas ese día. Y luego es muy interesante también trabajar lo que se llama la matriz de Eisenhower. Eisenhower nos enseñó en épocas de guerra, cuando estuvo él como presidente de Estados Unidos, que tenía que dedicarse mucho tiempo a planificar la guerra, entre otras cosas, de dirigir el país. Entonces hay una matriz muy interesante que se trabaja, que podemos trabajarla, que nos permite gestionar eficazmente el tiempo y enfocarse en lo verdaderamente importante. Él trabajaba mucho con esa matriz, por eso la inventó. Entonces yo me invito también a que busquéis información sobre esta matriz y os la apliquéis en el día a día porque podéis mejorar mucho lo que es la ejecución y llevar a cabo esas tareas del día a día, de la semana, del mes y al final el año. O sea, porque todo suma. Luego también es muy importante y considero básico evaluar y mejorar. ¿Por qué? Pues por lo que comentaba antes. Hoy en día cambia todo muy rápido, pero no nos dejemos llevar por la vorágine del cambio. Hay que tener claro hacia dónde vamos. Y nos debemos preguntar continuamente qué estamos haciendo y analizar acciones que se están llevando a cabo en tu proyecto, si esas acciones están alineadas con tus objetivos, sobre todo cuando sois varias personas en el proyecto. Si solo somos un individuo, pues tú mismo te aplicas esa pregunta. ¿Estoy enfocado? ¿Estoy haciendo qué estoy haciendo? ¿Y está alineado con mis objetivos? Sí, pues adelante. ¿Por qué y cómo? ¿Por qué lo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo? Si nos vamos preguntando esas cosas periódicamente, es como un examen que nos vamos haciendo. ¿Por qué estamos haciendo esta tarea? Cuando pasa el tiempo, hay tareas que se quedan como costumbre, se quedan enquistadas y a lo mejor son tareas que ya no se deberían hacer en ese momento. Sobre todo pasa cuando tienes equipo, cuando tienes empleados, cuando tienes colaboradores. Hay tareas que la gente se acostumbra a hacerlas y siempre de la misma manera. Entonces hay que analizar esas tareas si en el día de hoy hay que seguir haciéndolas o a lo mejor puedes emplear una herramienta nueva que van apareciendo continuamente que te permite automatizar esa tarea. Y más hoy en día con los cientos de herramientas que están apareciendo a través de las inteligencias artificiales. Continuamente están saliendo nuevas herramientas que facilitan nuestro trabajo. Por tanto, ¿por qué lo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo? ¿Puedo hacerlo? ¿Debo seguir haciéndolo de esa manera? ¿O puedo dejar de hacerlo? ¿O puedo automatizarlo? Y luego, lo que decíamos, hay que hacerlo realmente, cuestionarse continuamente. ¿Hay que hacer esa tarea realmente? ¿O en este momento quizás ya no hay que hacerlo? Y a partir de ahí, pues vas contestándote y lo que comentaba, aprovechar las tecnologías, planificar con herramientas de planificación que te permiten gestionar el tiempo, calendarios digitales para organizar tus tareas, herramientas de mapas mentales, por ejemplo, que aumentan tu productividad, eh, aplicaciones de listas de tareas, gestión de proyectos, etcétera. Hay muchas herramientas. Lo importante es preguntarse qué estás haciendo para luego buscar la herramienta adecuada. Y si no sabes buscarla o no sabes encontrarla o no tienes suficiente conocimiento de la tecnología, eh, pues busca personas que te ayuden. Un mentor, por ejemplo, yo soy mentor de emprendedores y empresarios. Entonces a mí me vienen a contratar para que yo les ayude a mejorar sus procesos. Y en ese caso yo pues veo qué pasa en la empresa y les digo, oye, ¿por qué no por qué no utilizamos esta herramienta? ¿Por qué no implementamos esto? ¿Por qué no cambiamos este proceso? Las personas, nosotros mismos como emprendedores y emprendedoras, podemos preguntarnos eso y darnos respuesta y si no buscarlas de donde sea. Y luego la colaboración. Es muy importante también plantearse y darse cuenta que hay herramientas de colaboración muy potentes y sobre todo también personas con las cuales podemos colaborar, personas que tienen otros proyectos. Por ejemplo, hoy
hoy mismo, por ejemplo, estamos colaborando el Abel, Mario y yo. Tenemos perfiles diferentes, pero son muy complementarios para ayudar a los emprendedores y emprendedoras. Por lo tanto, nos hemos juntado para ofrecer estos conocimientos, cada uno en nuestra área. Y eso es colaboración al final. Y eso es muy potente. Yo estoy muy a favor de la colaboración y de lo que es la economía colaborativa y siempre la promuevo. Pues esto es una manera de colaborar. Los tres nos aprovechamos de los conocimientos del otro para poder ofrecer a nuestros usuarios y a los usuarios del otro ese compendio de conocimientos que al final hacen que el empresario, el emprendedor, la emprendedora, pues tenga más herramientas y puedan emprender con más tranquilidad y con menos esfuerzo, que al final es el objetivo de esta charla. Y luego, muy importante, como decía Abel, cuidar el bienestar. Cuida tu bienestar. Equilibrio. Mantén el equilibrio saludable entre tu vida personal y profesional. Esto te ayudará a evitar agotamiento y mantenerte motivado y motivada. El autocuidado. Dedica tiempo a actividades de autocuidado como ejercicio, meditación, como decía, como explicaba Abel, o descanso, por supuesto. Esto te ayudará a recargar energías y enfrentarte a los desafíos con más fuerza. Y es así, es una realidad. O sea, los empresarios, ya hay muchos empresarios que están incorporando la meditación a su empresa, incorporando el yoga, por supuesto, incorporando otras actividades físicas, pero están incorporándolo como parte primordial de la rentabilidad de su negocio. Porque al final, si tienes una persona que está bien en la empresa, va a producir más, se va a relacionar mejor con sus compañeros y compañeras. Y al final eso dará un resultado de más rendimiento, más dinero, más ventas, mejores relaciones con los clientes, etc. Y luego el apoyo social. Rodéate de personas que apoyen y se motiven a tu emprendimiento. Contar con una red de soporte es fundamental. Gente que te apoye, mentores como yo, ideal, pero gente en general. Y sobre todo, y siempre lo digo, cuidado con las personas con las cuales te rodeas. Hay gente que que sumará y que lo que te dirá es para sumar en tu proyecto y hay gente que restará. Por tanto, cuidado con lo que escuchas, cuidado con quién te rodeas, porque hay personas que te ayudarán a desarrollar tu proyecto y a mejorar cosas y hay otras personas que estarán diciéndote pues otras cosas que no te van a ayudar, que te vas a hundir, que no vas a llegar a ningún sitio, que esto no va a llegar a ningún lado, etcétera. Por lo tanto, cuida tus relaciones porque eso también te va a hacer estar mejor y emprender sin tanto esfuerzo. Y sobre todo aprende continuamente. Formación continua es algo primordial y sobre todo en este siglo en el que vivimos, porque continuamente están saliendo nuevas herramientas. Y mentalidad de crecimiento que permite adaptarte a los cambios, como hemos comentado, y sobre todo colabora con mentores y expertos que te ayuden a desarrollar cada una de las áreas. Y sobre todo celebra tus logros porque al final eso es lo que nos da la energía para seguir, reconocimiento. Tómate el tiempo para celebrar logros, comparte el éxito con tus compañeros de trabajo, con tus colaboradores y sobre todo tómate un descanso merecido de vez en cuando porque eso realmente lo agradecerá tu negocio, por supuesto, tu cuerpo. Y bueno, en principio era un poco la exposición que yo quería explicar. Ay, ¿Tenéis gracias, alguna Tony. duda? Hay preguntas. ¿Cómo evitar que las urgencias rompan el orden diario? Pues a ver, las urgencias siempre va a haberlas. Entonces cuando tú organizas tu agenda del día a día, lo ideal es dejar algunos huecos sin nada. Porque ese hueco, esa hora o esa hora y media o esas 2 horas, vamos a suponer, ese hueco es el que se va a rellenar con esa urgencia. Si tú ya tienes esos huecos incorporados en tu agenda, ya vas a incorporar ahí esa urgencia. Por tanto, no te va a romper nada, porque ya lo tienes pensado, ya lo tienes planificado. Y si no aparece una urgencia, que es raro, porque las urgencias suelen aparecer cuando el negocio está en marcha, siempre aparecen cosas que no tenías previstas. Pero si no apareciera,
pues ese hueco lo rellenas con una tarea que no pensabas hacer hoy, a lo mejor la pensabas hacer la semana que viene o mañana. Vale. Y también, ¿qué pasa cuando los objetivos no se cumplen? Cuando los objetivos no se cumplen, hay que analizar el por qué no se están cumpliendo esos objetivos. Si se trata de un microobjetivo a corto plazo, es más fácil de maniobrar, porque te das cuenta, analizas el por qué no lo estás consiguiendo, por qué no estás consiguiendo más seguidores en Instagram, por qué no estás facturando lo que habías previsto para este mes. Claro, cuando tienes microobjetivos, la toma de decisiones es más fácil. Si son objetivos a largo plazo o el objetivo anual, no vas a saberlo hasta que acabe el año. Pero si tú ya te has marcado el objetivo del mes de mayo, por ejemplo, que está acabando, estamos a final de mayo, por tanto ya estás viendo si hay algún objetivo que no se está cumpliendo. Por tanto, puedes tomar medidas, puedes analizar el por qué, puedes preguntarle a los clientes por qué no te están comprando aquello que tú tenías previsto. Por tanto, puedes tomar medidas y corregir el rumbo. Por aquí tengo una pregunta y es, ¿cómo ayudarías a los jóvenes, ¿vale? Desde que sales más o menos, bueno, 16, 17, 18 años hasta los, bueno, jóvenes, Uh-huh. a encontrar, ¿no? O de qué manera les ayudarías a encontrar ese para qué están aquí, que sea ese fuego motivacional para su vida. Mira, yo siempre aconsejo trabajar el propósito. Siempre soy muy, en ese sentido lo tengo muy claro. Cuando trabajas el propósito, estás descubriendo el por qué, el para qué, el para qué. Si tú descubres tu pasión, por ejemplo, si a mí me gusta la fotografía y es mi pasión, o la videografía, o temas de este tipo. Si, entonces, ¿qué haré? Pues estudiaré algo relacionado, me formaré en ello. Luego, si empiezas a trabajar tu propósito, ya desde joven, tú, Abel, lo has trabajado desde muy joven, por tanto eres un buen ejemplo, pero si tú empiezas a trabajar eso que te motiva, eso que es pasional, eso que te gusta hacer, luego buscas si la gente te va a pagar por ello, te tienes que formar, por supuesto, como estamos haciendo todos continuamente, y al final conseguirás, por un lado, dedicar o decidir a lo que quieres dedicar tu vida en esta etapa de tu vida, que no quiere decir que tu propósito sea para toda la vida, porque yo puedo tener un propósito de los 20, de los 16 a los 25 o a los 20, puedo tener otro propósito de los 25 a los 35. ¿Por qué? Pues porque el propósito al final va variando, funciona tu vida. Entonces es muy importante trabajar eso, trabajar tu propósito y ahí vas a descubrir ese foco que te va a guiar hacia hacer algo que te llena. Vale, ahora he visto también pregunta de Julia que va con lo que te quería preguntar yo. Sí, lo que yo venía a referir también es a un adolescente, por ejemplo, que sale de la ESO y nunca le han, al igual, ayudado a saber qué le gusta, ¿no? Lo que me encuentro yo normalmente es salen de la ESO o de bachillerato y ¿qué te gusta? No sé qué me gusta. ¿Cómo tú plantearías, por ejemplo, dentro de tu mentoría, por ejemplo, cómo plantearías diferentes, no sé, diferentes pasos para ayudar, ¿no? Dentro de tus posibilidades a esa persona? Yo lo que Claro, haría, piensa, por ejemplo, que no es una persona mayor que ha tenido experiencia en diferentes ámbitos, claro, etcétera, sino es una persona, como ejemplo, que ha salido del huevo, por así decirlo, y no claro, tiene experiencia en nada y tal. claro. Yo lo que propondría en este caso, a veces trabajar el propósito, los valores, todo esto puede ser muy raro, ¿no? Digamos, sobre todo cuando eres una persona joven, que tienes 16 años, que estás acabando pues los estudios primarios, la ESO, no sabes muy bien qué hacer con tu vida, no sabes para dónde enfocarte, los padres te enfocan para un lado, pero a ti a lo mejor te gustaría para otro.
Entonces, acompañarse de una persona como yo, un mentor que pueda sacar esa información de la cabeza de la persona, trabajarlo. Eh, y en algunas sesiones, pues se puede ir trabajando este aspecto y al final la persona puede decidir hacia dónde se dirige, pero ya con la fuerza del propósito, con la fuerza de aquello que le motiva en ese momento. Porque eso no te lo enseñan en la escuela ni te dan las herramientas adecuadas. Yo, mis mentorías, trabajo mucho la parte mental y emocional y esa parte es crucial, porque eso es lo que te va a empujar pues, a estudiar una carrera o no, o a hacer una formación profesional o a hacer unos estudios alternativos, que hay muchos ahora, relacionados con otros temas. Y ahí es donde está la clave, que alguien te ayude a encontrar ese camino, te ayude a descubrirlo. Muy bien. Y si no tenemos más preguntas, pues vamos a darle paso a Mario, que creo que lo que nos va a explicar es de suma importancia también para nuestro proyecto. Pues muchas gracias, chicos, por todo esto, porque está siendo brutal. A ver, voy a darle caña yo. Mira, justo me venía ahora Abel con un amigo, ¿no? Que decía que él meditaba 1 hora por la mañana y 1 hora por la noche. Y su mujer le decía, joder, todo el día meditando y mírate cómo estás. Dice, pues imagínate cómo estaría si no meditara, ¿no? Y de hecho es tal cual, ¿no? Yo también con ese hábito muchas veces, aunque lo haga diario y de forma, ¿no? Muy constante, suerte de ese hábito y de otros que me ayudan a bajar, ¿no? El ruido mental y bueno, para mí es un regalo, la verdad. Sí, sí, para mí también. Yo también medito, procuro meditar 1 hora diaria, es mi hábito, por la mañana, enseguida que me levanto, 6:30, 7:30, más o menos, Qué bien. y realmente es potente, es potente. Mm. Adelante, Mario. Venga, va, voy a compartir pantalla. Espera que quito, salgo Ah, de sí. dejar de compartir. Luego recordarme que os diga una cosita que me ha Sí. surgido aquí que puede estar luego recordándolo por si no se. Vale. ¿Lo veis bien? Sí, Vale. perfecto. Bueno, vamos a ver en esta parte, espero no excederme mucho de tiempo, los miedos y bloqueos que te paralizan, la causa real de la procrastinación y cómo encontrar ese equilibrio entre el hacer y el ser, ¿no? Para poder emprender sin esfuerzo. Bueno, yo a nivel personal, ¿no? Estuve mucho tiempo yendo como pollo sin cabeza y acabé como este de la foto, ¿no? Acabé desgastado totalmente los 2 primeros años de mi propia exigencia, ¿no? De ser, de hecho es muy curioso, ¿no? Porque emprendí inicialmente, una de las primeras cosas era para que nadie me diga lo que tenga que hacer, lo que tengo que hacer, que luego vi el conflicto interno que tenía con la autoridad, ¿no? Y descubrí que la peor autoridad que había, el peor jefe, el más cabrón de todos, era yo mismo, ¿no? Y así acabé, ¿no? Hecho polvo, hasta que no, bueno, pues gracias a eso, ¿no? Empecé a cambiar cosas, a indagar más, ¿no? Eh, Así que bueno, también esto es un poco, ¿no? Lo que solemos hacer si este en mi caso, ¿no? Es personas que ya están emprendiendo, pero bueno, el que quiere emprender también le da caña a todo, ¿no? Puede ser que hayas invertido dinero y energía en mentorías, ¿no? Para el negocio, que hayas probado técnicas de marketing, de neuromarketing, neuromierdas, que está muy bien, ¿eh? Es para hacer un poco de coña, que te planifiques y organices el tiempo, que publiques en redes sociales, que trabajes más horas que Matusalén, que tengas tus lead magnets, que medites, que consteles, que hagas terapia. Lo has intentado todo, pero la realidad, ¿no? Es que acabas haciendo cosas que no son realmente importantes, que te falta foco y te bloqueas, procrastinas aquello que sabes que tienes que hacer, sientes que no vales, te presionas, te exiges ser más productivo, productiva, te acaban faltando horas del día, te sientes un fraude y te frustras y te culpas mucho. Y lo peor es que a nivel, los resultados económicos no aumentan, ¿no? Y para aquí esta pregunta ya ha salido, ¿no? Pero es una pregunta para mí muy clave, que es ese ¿para qué emprendes? Que
pues la podéis hacer ahí y luego ir un paso más, ¿no? En cada respuesta que des, pregúntate otra vez ese para qué, a ver dónde te lleva, ¿no? Luego, para mí también es muy importante, pues, cuando veas el para qué, ¿no? Todo esto, luego el tema del propósito que hablaba Tony, tener claro, ¿no? Esos objetivos también, ¿qué quieres tú, ¿no? Realmente cuando das ese paso para emprender o cuando vas a darlo, ¿no? Porque, coño, si te pasa como a mí o como muchas personas o muchos clientes, ¿no? Que tengo, que empezamos a emprender y acabas trabajando 28 horas al día, pues no es sostenible, ¿no? Porque te acabarás quemando. Y yo lo que quería inicialmente era libertad económica, libertad de tiempo para poderme mover, viajar y tal, y eso no se dio. También hay muchas películas con esto, ¿no? Así muy rápido, a nivel para introducir, soy Mario Navarro, psicólogo especialista en productividad para emprendedores y acompaño a emprendedores que cambian su tiempo por dinero a eliminar los miedos que les llevan a procrastinar para expandir su negocio y facturar más. Mi mantra es: el conflicto es tu maestro, aprende de él. Y mi función, mostrarte lo que tu mente no quiere que veas. Así que nada, vamos a hablar de estos miedos, ¿no? Hablando, los voy a ir exponiendo un poco, ¿no? El síndrome del impostor, el sentirme insuficiente, el miedo a no sentirme válido, útil, productivo, el miedo al rechazo, a exponerte, el miedo al fracaso, el miedo a mostrarte, el miedo al éxito también, ¿no? Todos estos miedos hay quien los colecciona todos, hay quien tiene más bien uno predominante, ¿no? Pero vamos, yo el top creo que es el síndrome del impostor, sobre todo yo con el perfil de personas que trabajo, que suelen ser pues terapeutas, coach, profesores de yoga, tal, ¿no? Hay eso, yo recuerdo cuando empezaba a emprender, ¿no? Que tenía mi carrera, ¿no? Que luego es el tema de la titulitis de psicología, tenía mi experiencia laboral, bla, 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 pero era como yo necesito algo más, ¿no? Necesito formarme en algo más. Y eso te lleva a una carrera que nunca se acaba, porque el miedo siempre va a estar ahí, ¿no? Y es ese miedo a sentirte un fraude, ese miedo a sentir que no sabes lo suficiente, que no tiene nada que ver con el emprendimiento, sino que el emprendimiento lo que hace es mostrarte ese miedo que está dentro de ti. Esto es lo que hablaremos luego, ¿no? Que eso es lo que te bloquea, ¿no? Todos están muy relacionados. La insuficiencia es lo mismo, de hecho, pasa a ser un estado del ego. Son unas ideas que se nos muestran a nivel inconsciente que se ven en muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Y cada paso que yo voy a dar es como, por más que haga, nunca es suficiente, ¿no? Y esto todo tiene que ver con esos traumas de la infancia, que no tiene que ser algo muy grande, sino esas heridas, el no sentirme visto por papá y mamá, el percibir pues que no me han dado el amor que necesitaba, bla, bla, bla. Todo esto se va acumulando, ¿no? La exigencia de una madre o un padre muy exigentes que pues eso, ¿no? Nos han exigido mucho, nos llevan a conectar con esa sensación de agobio, ¿no? Que a mí a nivel de pensamientos, ahora los puedo ver, que hay un trabajo interno, ¿no? Pero aparecen y siguen apareciendo porque es un patrón muy fuerte y que te impide dar pasos cuando, pues, cada vez son nuevos retos, ¿no? Los que aparecen en tu vida y sobre todo cuando emprendes, que es brutal, ¿no? Porque es como exponencial. Entonces, esos pasos que vas a dar van cambiando de forma, pero se vuelve a presentar en tu vida, ¿no? Esa insuficiencia, ¿no? Luego el tema, el miedo a exponerte, porque cuando nos hemos expuesto de pequeños en nuestra infancia, si hemos mostrado nuestra esencia, de hecho, ¿no? Sean emociones, pues he mostrado mi rabia, ¿no? Se me ha capado, se me ha ignorado, se me ha castigado, incluso se me ha llegado a pegar, ¿no? Eso pasa a ser un peligro. Entonces yo cuando me expongo,
me pongo en peligro y el sistema, digo, el cerebro, el inconsciente, que hace protegerte, entonces empiezas a procrastinar, ¿no? Que luego hablaremos de la procrastinación, pero empiezas a postergar esa, esa, esa acción, esa tarea, pues, que dices, bueno, quiero empezar mi negocio, ¿no? Pues, por una parte, me quiero empezar a promocionar por redes sociales, voy a grabarme en vídeo. Uf, no, no, y lo vas dejando y lo tienes ahí, ¿no? Se convierte en una carga. Y eso al final acaba siendo, pues, también muy frustrante y genera mucha culpa porque es algo, mira, justo hoy lo hablaba con una clienta, ¿no? Y me dice, es que lo he tenido claro media vida, que quería dedicarme a las terapias. Ha sido montar mi pequeño chiringuito. ¡Wow! ¿Y ahora qué, no? Ah, y si no les gusta, y si, ¿no? Siempre aparecen esos isis y tienes que estar, aparece una batalla interna, que de hecho ahí está el conflicto que hay que ver, ¿no? Eso es lo que hay que bajar a la profundidad para visitarlo y para verlo, porque es ese conflicto el que nos impide mostrarnos y transmitir desde lo que realmente somos. Es que no hace falta nada más, ¿no? Aquí cada uno, luego está el conocimiento, todo lo que vayas aprendiendo, pero cada uno transmitimos nuestra experiencia desde nuestro punto de vista, desde el corazón, ¿no? Porque es lo que queremos compartir al mundo y eso al final es lo más bonito, pero nos da miedo mostrarnos. Y luego el miedo al éxito, ¿no? Que es algo que eso ya tiene más que ver con patrones relacionados con el clan familiar, ¿no? Con la relación con papá y mamá, con abuelos o lo que sea. De si yo tengo éxito, voy a ser mejor, voy a brillar más que papá o que mamá, depende de la persona, ¿no? Y entonces me auto boicoteo para no poder brillar. De alguna manera me estoy impidiendo, y esto lo he visto así de veces, ¿no? Gente que tiene un potencial brutal, pero que no. Cuando han de dar el paso ese último, ¡pam! Hay algo que aparece en sus vidas, y dices, coño, es que siempre aparece algo, ¿no? Ya, ya, igual es lo de fuera, pero igual si empiezas a mirar hacia adentro, puedes romper con ese patrón, ¿no? De una vez. Bueno, sí, listo. ¿Con cuál te identificas, no? Mm, uy, no sé si me he colado con la diapositiva. Bueno, mentalidad de sacrificio. Esto lo que... Ah, sí, sí, me he colado. No pasa nada. Es que lo he hecho antes. Sí, pero, ¿de qué club eres, no? Si eres del club de los procrastinadores o los superproductivos. ¿Qué es una persona superproductiva? Suele exigirse mucho, suele ser perfeccionista, sobrecontrola, se exige ser Superman, Superwoman, ¿no? Es persona orquesta, multitarea, la mente le va a mil, tiene dificultades para dormir o descansar, acaba desgastando su energía y tiene esa frustración y culpa por no llegar a todo, no se valora. Eso es muy común, ¿eh? Todo esto, ¿no? El procrastinador se exige mucho, suele ser perfeccionista, planifica muchas tareas, ¿no? Tiene una falta de foco y o organización. La vida se le hace bola. Esto es una frase de muchas clientas, ¿no? Es como, "Ay, se me acaba haciendo bola todo". Entran en ese modo montaña rusa, que es como un globo que se hincha y se deshincha, y ¡ay, qué bien, qué bien! Y luego, ¡pam!, me voy para abajo. Todo les se pone una carga, se comparan constantemente y sienten mucha frustración, angustia y culpa. Y la última tampoco se valora, ¿no? Esto lo dejo aquí para cuando lo veáis, pues que podáis identificar en qué punto estáis. ¿Qué pasa? Que muchas veces el club se une, ¿no? Yo le llamo el efecto limpia parabrisas, que es que paso de un lugar al otro, de un club al otro, directamente cuando procrastino tareas que me dan miedo, pero que ni me doy cuenta que me dan miedo, pues como por ejemplo exponerme, hablar con potenciales clientes, hacer esto que estamos haciendo, ¿no? Un directo, lo que sea, lo procrastino, pero empiezo a hacer, bueno, yo empecé a hacer mi web, cosas que dices, si no tengo ni puta idea de hacer eso, para qué me meto? Y perdí una de tiempo y un día un amigo me lo dijo, ¿cuánto te cuesta hacer una web? Y le dije, no sé, 600, 1000 euros. ¿Cuántas horas llevas dedicándole a la web? Y dije, pues yo qué sé, llevo aquí metido mirando vídeos de YouTube
Y claro, lo vi clarísimo. Dije, wow, ¿qué está pasando, no? Voy a indagar aquí por qué estoy pues, haciendo una web cuando puedo delegarlo y pagar por ello, ¿no? Y es mucho más simple. Pues ahí, ¿no? De la procrastinación pasas a hacer 3.000 cosas al día, a ir pasadísimo de vueltas, ¿no? Para no hacer esas que están ahí. Entonces, este es el efecto limpiaparabrisas, que si os resuena, pues, bueno, para mí es como muy, muy significativo. A ver, el tiempo, vale, vamos bien. Vale, hablando de la procrastinación, ¿no? La procrastinación no es más que un síntoma. Justo hoy tenía programado un reel, ¿no? Que hablaba de que nos han catalogado de vagos, de perros, ¿no? Es que eres un vago, que no haces nada, que no sé qué, porque procrastinas las cosas. Eh, es un síntoma, no es el problema real, ¿no? ¿Qué pasa? Que si no defines bien el problema real, no puedes solucionarlo porque no lo puedes ver, solo ponemos parches, ¿no? Es como que lo parcheamos. ¿Cómo ponemos parches? Pues, por ejemplo, luego con los hábitos, que los hábitos son una pasada, pero no digo que no pongas, que no metas hábitos en tu vida. Yo solo he podido introducir los hábitos en mi vida una vez he trabajado mis miedos, porque si no, no son sostenibles. Y esto lo he preguntado a todas las clientas, no, no son sostenibles a la larga porque se acaban perdiendo, porque es algo que empiezas bien, muy fuerte y tal, pero no estás yendo a la raíz del problema, ¿no? La procrastinación, de hecho, es un mecanismo de defensa que esto no me extenderé al explicarlo, ¿no? Cómo funciona el cerebro, pero vamos, que en esa procrastinación es una huida, es una forma de huir de tu cerebro que te está protegiendo de algo, de una situación neutra, pero es una situación que para ti no lo es, que te puede exponer, te puede poner en peligro. Y dices, bueno, a mí no, sí, es que me da pereza hacerla ya, la pereza es miedo. Entonces, ¿qué haces, no? En ese caso, si la mente percibe un dolor en hacer esa acción, entras en modo supervivencia, ¿no? Entonces se activa la alarma, pero eso es muy sutil y no nos damos ni cuenta. Y en modo supervivencia tenemos tres respuestas, así en resumen. Una es el ataque, el otro es el bloqueo y la otra es la huida. Pues la huida tiene que ver totalmente con la procrastinación. Huyo y me narcotizo. Me narcotizo como sea, haciendo 3.000 cosas, empezando a perder tiempo, ¿no? Yo hablo con, con las clientas y dicen, hostia, es que esta semana no sé cuántas horas llevo en Instagram perdiendo tiempo y luego se sienten culpables, se frustran, es una pasada, ¿no? Y sí, me he visto ahí también. Y hay momentos que hay la tendencia, sale ahí, no, apartas el móvil. Bueno, luego hay varias maneras de quitarlo, pero hay que pasar un mono, porque literalmente necesitas sedarte, ¿no? El ego es como, "Ah, no quiero sentir eso que estoy sintiendo, porque el problema no es la tarea, sino la emoción que se genera. Eso es lo que jode, porque el miedo no queremos sentirlo. Nos da miedo sentir miedo, entonces evitamos pasar por ahí, ¿no? Y es cuando huimos y nos narcotizamos, ¿no? Esto es un ejercicio muy, muy simple, ¿no? Es cada vez que lo podéis poner a la práctica, ¿no? Que estás procrastinando, que te das cuenta que dices, hostia, llevo una hora aquí en Instagram, ¿no? Párate y escúchate, ¿no? Los ejercicios que decía Abel, ¿no? Pues respira conscientemente y observa y se está moviendo por aquí dentro, en la parte del cuerpo, ¿no? Baja un poquito, ¿no? Bajas 30 centímetros el corazón, bajas más abajo, a ver qué se mueve, porque seguro que hay algo que no te está generando paz. Entonces, hay una incomodidad y esa incomodidad te va a abrir una puerta a que puedas ir más abajo. Muchas veces cuesta hacerlo solo, ¿no? Con un acompañamiento es mucho más fácil identificar la raíz y ¡pum!, ¿no? Y a partir de ahí empiezas a trabajarlo de otra forma. Pero es un ejercicio que es muy potente. Bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Detrás de la procrastinación siempre hay una evasión de la emoción, de lo que estoy sintiendo, ¿no? Que lo peor que te puede pasar al final es una emoción, que es lo que no queremos sentir. Vale, ahora sí, el último punto, ¿no?
Hablamos de construir un negocio desde el sacrificio. Para mí no tiene ningún sentido. Si para ti lo tiene, genial. Pero me he encontrado con muchas personas que es eso, ¿no? Que ya tienen negocios que les funcionan, que están generando, pero que no tienen vida. ¿Es eso para lo que quieres emprender? Yo no. Entonces, la excusa que nos ponemos desde el ego es, sí, cuando tenga esto, ya empezaré a mirar. Cuando esté más tranquilo, y eso es un engaño brutal vamos, que cuando te das cuenta, escuece, porque es lo que decía Tony, ¿no? Si tú lo construyes aquí y ahora, eso va a tener una forma, una estructura con cara y ojos, ¿no? Y todo va a estar bien estructurado y a la larga va a ser sostenible. Si no, va a acabar siendo esto, ¿no? Una pirámide invertida que se va a acabar cayendo de alguna manera. Tu vida, tu pareja, todo, ¿no? Refleja tu estado interno. Y el emprendimiento es un regalo para ver eso, ¿no? Si estás bloqueado, si te paralizas, si no fluyes, si no vienen clientes, es porque hay miedo dentro. Hay un estado de alarma, hay una serie de pensamientos que se generan en bucle, ¿no? Que lo único que hacen es mantenerte en esa zona de estancamiento. Si no vas a mirar eso, vas a empezar a poner parches, a buscar afuera la solución, a buscar que alguien te venga a salvar y ayudarte. Y sí, te pueden ayudar ciertamente, pero vamos, que es tu creación, ¿no? Y no deja de ser pues cómo estás tú adentro, esto es una ley universal, ¿eh? Lo que es adentro es afuera, ¿no? Es lo que se muestra, es una consecuencia de cómo estoy yo. Si no voy a la causa, me quedo en la superficie, como en el iceberg este. Nos han enseñado en el orden equivocado, desde el hacer para tener y luego ser, ¿no? Esto yo cuando lo entendí me explotó la cabeza, ¿no? Y hay otro camino que es para mí el correcto, ¿no? Que es ser, ¿no? Hemos venido a esta vida a ser, es que no tenemos que hacer nada realmente, pero luego hacer y como consecuencia tener, pues a nivel de negocio, lo que sea, ¿no? Hay quien querrá éxito, hay quien querrá dinero, lo que sea, pero es una consecuencia todo, de hacer las cosas desde el corazón, de hacer las cosas desde la entrega, de hacer las cosas, pues, mira, en este caso, ¿no? Nosotros hemos hecho la presentación y daba igual quién viniera, como si venía uno, como ninguno, como si venían 15. Y eso es una entrega total y yo lo voy a dar todo igual, me da igual, ¿no? Esto no es gratuito porque también he tenido muchos momentos donde me ha inundado el miedo, la insuficiencia, el impostor, ¿no? De, ¡buah! Es que eres un inútil, es que no sé qué, porque no ha venido nadie, porque no te sientes visto, ¿no? Cuando hay un trabajo hecho y hay una entrega total, te da igual. Y ahí luego se producen las consecuencias. Yo no sé cuáles serán, pues se producen solas. Porque todas las áreas de tu vida son la misma, ¿no? O sea, todo es un reflejo de cómo estás tú interiormente. Y cuando hay conflictos afuera, te están mostrando el conflicto que hay en tu interior. Y por eso para mí es tan importante ir hacia adentro, ir hacia la raíz, esos momentos de silencio, de escucha, pero sobre todo de permitirte sentir lo que estás sintiendo. El miedo no es malo, el miedo te está avisando y normalmente los miedos que sentimos no son porque va a venir un león y te va a comer porque no los hay. Como mucho el día que frena un coche porque te va a atropellar, pero no, que yo tenga que entregar una cosa al día tal me genera un miedo que vamos, es desmesurado con lo que es realmente, ¿no? Entonces, ahí algo me dice que nada, no tiene que ver nada lo de afuera, sino que está todo aquí dentro. Y hasta aquí, porque tampoco quería alargarme más. No sé si hay alguna pregunta, si no, luego haré el cierre ya y explicaros lo que se viene, que va a ser muy potente. Sí, yo tengo una pregunta, Mario. Ujú. ¿Cómo se trabaja ese miedo, digamos, cuando descubres
que te está bloqueando, que estás procrastinando, digamos, ¿necesitas siempre una persona como tú que te ayude a descubrir de dónde viene o uno mismo solo puede trabajar? Em, yo lo que opino siempre es que con ayuda todo es mucho, es lo mismo al final lo que compartíais vosotros, ¿no? Todo es mucho más ágil, es mucho más fácil y mucho más directo. Simple. Fácil no es fácil, es simple, ¿no? Pero con una ayuda, con un soporte, ¿no? Porque al final, fijaros que todos los miedos nos acaban llevando al miedo original, que es el sentirme solo. Si yo estoy compartiendo este camino con una persona que, da igual, ¿no? Que queríamos ir a esa montaña y ha caminado un poquito más de la montaña y me lleva de la mano, pues es un regalo. ¿Y qué pasa? Pues lo que decía al inicio, ¿no? Cuando hay un acompañamiento, alguien que te pone delante lo que tú no quieres ver, lo que tu mente te está negando, la mente es súper ágil. El ego es una pasada, ¿no? Entonces nos la cuela a mí y a todos, ¿eh? Claro, si tú te estás contando un cuento y te viene una persona y te dice: "Ch, no, esto está aquí, míralo". No, no, porque yo, no, 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 míralo, míralo. Claro, el trabajo que vas a hacer a nivel de profundidad no tiene comparación con hacerlo un solo. Ok, de acuerdo, entendido. Vale, pues si no hay más preguntas, Todo eh, muy chulo. dime. Que me ha gustado mucho todo, que creo Ah, qué que, guay. creo que lo tengo todo completo. Hombre, es que hay chicha aquí, para dar Oh, y para pero integrar. súper interesante. Qué guay, Felicidades. Muy qué bien, muy guay. bien. Pues muchas Sí, sí. gracias. Pues No, de nada, verdad. os esperamos. Bueno, esto era el. Ya, ya, ya. Me iba a salir el prepucio, ¿no? El prefacio, ¿no? De un encuentro que vamos a hacer, de un evento que vamos a hacer en la naturaleza, en un lugar muy bonito, aquí en la Costa Brava, el día 8 de junio, de 10 a 2, ¿verdad? Sí, efectivamente. De Perfecto. 10 a 2 para luego también encontrarnos y compartir pues un rato de comida todos juntos, los que vengamos, un evento presencial con mucha pureza, donde cada uno de nosotros, pues imaginaros esto que hemos dado en una hora, ampliado en esas 4 o 5 horas que estemos, ¿no? Siempre se alarga más. Y en plena naturaleza, con meditación, con conexión con el cuerpo, con toda esta parte de estructura, con toda la parte de los bloqueos que vamos a estar dando los tres. Y, y bueno, espero que no os lo perdáis, que os guardéis esta fecha. Nos podéis escribir por privado, nos podéis mandar un mensaje, os pasaremos también todos los datos para apuntaros, inscribiros al evento. Y no sé, chicos, si me dejo algo, si queréis añadir algo. Yo Todo antes de acabar, decir que piensen que va a ser como más individual, es decir, cada persona va a exponer un poco su caso, tanto sea emprendedor o quiera emprender o sea un trabajador dentro de una empresa, y lo que haremos será pues ir más a cada persona, ¿no? Dentro de los que seamos, pues ir más a cada persona, donde va a ser más individual y yo creo pues que, claro, obviamente va a ser mucho más potente. Así que os esperamos a todos en el 8 de junio, que va a ser una pasada. muy bien. No tengo nada más que añadir. Haberlo dicho todo. Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir con vosotros. Gracias a los que estáis al otro lado.